día de hoy vamos a hablar cómo la tecnología autónoma y la inteligencia artificial están redefiniendo las actividades policiales en nuestros países. Durante décadas, las fuerzas de seguridad han dependido de estrategias tradicionales, de patrullajes físicos, de cámaras de vigilancia privadas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, cómo la tecnología autónoma, cómo la inteligencia artificial pueden mejorar estas condiciones en nuestra policía y nuestra seguridad. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te ha ido? Bueno, excelente, por acá con un buen clima. ¿Cómo estuvo México? Bueno, México estuvo muy bueno. Realmente la temperatura ya estaba deliciosa. Y bueno, justamente vamos a hablar de las noticias que tenemos desde México con respecto a drones y tema de seguridad. Pero uno de los temas claves es hoy, y lo hemos hablado ya durante las últimas semanas, sobre la tecnología está cambiando las reglas del juego. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Y me da mucho gusto tenerlos nuevamente a ustedes en este podcast de Tierra Autónoma, donde analizamos este tipo de temas sobre todo lo que tenga que ver con drones, inteligencia artificial, liderazgos y estrategias para poder avanzar en este mundo que cada día está más complicado. Así es, Pablo. La tecnología está haciendo el cambio y es el momento de pensárselo muy bien como instituciones, como países o como industria, el aplicar tecnología autónoma para mejorar los procesos, para dar más eficiencia y sobre todo avanzar siempre hacia un futuro acorde a las necesidades como humanidad. Sí, cuando estábamos preparando este podcast, estábamos revisando una serie de referencias y varias ciudades que patrullan calles, que identifican anomalías y envían alertas ante incidentes. Ya están utilizando algunos tipos de drones, algunos tipos de inteligencia, pero también nos hemos dado cuenta que falta mucho, ¿no? Y eso es uno de los temas claves. ¿Cómo redefinimos este tipo de procesos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué estrategia necesitamos? Siempre ha sido una pregunta que es recurrente, ¿no? Y cuando conversamos con policías, con directores de policía en Chile, en Colombia o en España, que hemos hablado con ellos, siempre nos dicen que es difícil. Y tiene varias aristas que vamos a ir tratando de comentar durante este episodio. Y bueno, ¿cómo se verían en realidad las ciudades con seguridad inteligente y basadas en inteligencia artificial, con drones terrestres, aéreos, acuáticos? Y eso es algo que siempre invitamos en nuestros capítulos, al inicio de nuestros capítulos. Imagínense ustedes cómo esto debería cambiar en nuestras ciudades y qué es lo que tenemos que hacer, porque en realidad la delincuencia tampoco duerme, y eso es uno de los temas grandes, y ese es uno de los puntos que realmente tenemos que enfrentar cada día y cada vez más rápido. Pipe, cuéntame, uno de los puntos que hemos visto es cuáles son los casos reales de uso de tecnología autónoma actualmente. Bueno, yo tengo casos puntuales de varios países. En este momento voy a traerles a colación 4 casos de éxito donde se han implementado tecnologías autónomas en materia de seguridad pública. Es importante considerar que la seguridad es ese estado de percepción a donde como ser humano no necesito cuidarme o siento que estoy en un espacio donde no me siento amenazado. Y eso es lo que nosotros quisiéramos realmente de una seguridad pública eficiente, de uno poder caminar por las calles sin sentirse en la necesidad de estar pendiente en qué momento van a venir a hurtarle el teléfono o van a hurtarle la cartera. Y quisiéramos realmente tener un policía cada 100 metros, pero esto es un tema sumamente difícil. Es imposible realmente tecnológica y humanamente tener actualmente cubiertas todas las aristas de las posibilidades o de sitios a donde pueden ocurrir estos eventos. Ya ha pasado y definitivamente la percepción de seguridad viene disminuyendo en muchos países en la medida en que van incrementando esas necesidades. Pero yo quisiera hablar de ciudades puntuales porque son temas de ciudad, temas que pues, uno quisiera tener, por ejemplo, acá en Bogotá, donde tenemos una tasa de inseguridad del 33% y tenemos en ese momento un ranking del 187 en 193 países calificados, donde somos de los últimos en el ranking en nivel de seguridad. En cambio, venís a España, donde el ayuntamiento ha implementado drones para la vigilancia. Ya con drones se están haciendo patrullajes en las calles, donde se verifican sectores donde la policía no alcanza a llegar de una forma rápida. Y a su vez también se han ayudado para controlar el tráfico en puntos neurálgicos, donde pueden evidenciar situaciones que les puede permitir mejorar la calidad del tráfico en la ciudad.
También en temas de emergencia, la detección de incendios y la búsqueda de personas hace parte del componente de seguridad que ellos manejan. Un sistema compartido donde los temas de emergencia y seguridad están muy alineados con los temas policivos. Esto ha generado un impacto positivo en la región, en la seguridad local, y además hay fuentes que ya lo pueden corroborar. Sí, yo te quería comentar también, hay un tema interesante, y no solamente el caso, por ejemplo, de Venice, España, y hay otras ciudades también que están utilizando lo que tú comentas para vigilancia, tráfico, detección de personas, y tiene que ver un poco con los beneficios de una evaluación situacional. O sea, cuando tenemos tecnología autónoma, en este caso, que nos permiten verificar esto y son muy rápidos. Y eso es lo importante en el tema policial. ¿Qué tan rápido puedo detectar? Hay experiencias que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, de San Francisco. Claro, en San Francisco, en Estados Unidos, también la situación es muy compleja en materia de seguridad. Y allá los drones han ayudado a mejorar la percepción de seguridad en un 42%. Un 42% donde se ha reducido la tasa de criminalidad en zonas críticas, y con los drones se han permitido verificar la ocurrencia de los hechos alineado al sistema de cámaras PTZ y de todo el sistema de seguridad que existe en la ciudad, hacer el seguimiento de las personas que han cometido los ilícitos para llevar una base de datos muy estable a la hora de presentar esas evidencias ante el organismo jurídico competente. Sí, uno de los temas también que hemos visto es que las aplicaciones con drones y con inteligencia artificial también se están extendiendo a otras fuerzas también de seguridad, pero también a bomberos, por ejemplo, y también tenemos otros casos en España en donde el uso de drones para la prevención, por ejemplo, de incendios o controles, etcétera. ¿Qué has averiguado? Es el caso de Cuenca. Cuenca tiene en este momento implementado ya el sistema de drones forestales, a donde se han permitido no solamente la identificación de los focos de calor, sino también la detección anticipada de las zonas de riesgo donde se pueden presentar esas eventualidades. Hay una empresa que se llama Tecnobosques, es una empresa que apoya el servicio de emergencias de Cuenca, y ellos trabajan en la detección de los focos de incendios y genera una reducción de gastos de la ciudad. Si lo tuviéramos acá en ese momento, los incendios que tuvimos en Colombia el año pasado, el año inmediatamente anterior, Chile, ¿no? El año pasado también. en Chile fue terrible. En Chile fue terrible lo que se vivió, donde muchos vehículos quedaron atrapados en medio del incendio y la gente tuvo que abandonar sus carros y poder escapar del incendio. En California, a principios de año, fue catastrófico el tema de los incendios, y algunos drones fueron utilizados de una forma indebida porque pues eran drones únicamente para grabar imágenes de lo que estaba ocurriendo, pero no estaban siendo implementados de una forma eficiente para la detección de focos de calor y poder guiar a las aeronaves que estaban destinadas a contrarrestar las acciones de los incendios. Si nosotros utilizáramos estas herramientas de una forma más eficiente, más preventiva, podríamos mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, yo estaba la semana pasada en México y me pareció muy interesante que en la Ciudad de México, precisamente, hace un par de semanas, creo que 2 semanas ahora aproximadamente, estamos mediados de febrero del año 2025, el Congreso ya se está analizando la posibilidad de utilización de drones con inteligencia artificial para prevenir delitos y vigilancia urbana. Y ahí pasamos a un tema creo que muy importante para otras ciudades, que es la discusión sobre el uso de cámaras de reconocimiento facial en zonas estratégicas. Y eso yo lo saco a colación porque una cosa es que una policía o un grupo policíaco, carabineros en Chile, etcétera, utilicen tecnología autónoma para obtener información, y otra cosa es qué es lo que necesitamos detrás para poder utilizar esa información para poder prevenir el tema de los datos personales o de cómo estamos utilizando datos personales. Y allá lo interesante es que se está discutiendo ya en el Congreso, y el Congreso de la Federación tiene que verificar y tiene que autorizar y tiene que establecer los reglamentos específicos para poder utilizar esa información de manera adecuada. Y eso creo que es un punto clave, porque en la mayoría, y siento yo que es casi el primer compromiso que tendríamos que tener dentro de nuestras ciudades, o por lo menos nuestros legisladores, de ya empezar a generar las normas, los estándares, y no solamente los estándares aeronáuticos, sino que cuándo, cómo, por qué y dónde se va a utilizar esta tecnología autónoma para aumentar la seguridad de nuestras ciudades.
si utilizamos tecnología autónoma y estamos utilizando datos de personas privados, hay que tener mucho cuidado dónde llegan o en manos de quién pueden caer esos datos. Y eso es algo que las autoridades tienen que resguardar también. ¿Qué piensas tú, Felipe? Bueno, pues en mi país, particularmente acá en Colombia, tenemos un reto bastante alto para sortear este camino. O sea, aquí tenemos una necesidad y es tener mayor seguridad. Tenemos unas herramientas tecnológicas que nos van a permitir mejorar la calidad de la seguridad en las ciudades, en las poblaciones. Colombia tiene más de 1000 municipios y poder mejorar la posibilidad de que la policía, que las alcaldías tengan acceso a tecnología para implementarla y garantizar de alguna manera una reducción de la tasa de criminalidad sería lo ideal. O sea, yo siento que eso sería lo ideal, pero no sé hasta qué punto y no quiero obviamente, y quiero manifestar que nosotros no estamos jamás en contra de la regulación, que la regulación es un tema que es muy, muy importante desarrollarlo, pero también es importante que la regulación esté acorde a la necesidad de cada uno de los campos en los que se va a aplicar la tecnología. Correcto. Entonces, sí sería muy valioso mirar los aspectos en los cuales pueden haber unos convenios de colaboración donde las autoridades en coordinación con la autoridad competente de regular el espacio aéreo en cada uno de los países, no quiero especificar solamente para el mío, tengan la posibilidad de poder articular esas acciones donde la tecnología pueda ser la mejora ideal para que tengamos una percepción de seguridad mucho más elevada. Y ese es un tema importante porque normalmente la normatividad va más lento que la tecnología, ¿no? Y por otro lado tenemos que la tecnología también está utilizándose por parte de la delincuencia, por lo cual ellos tienen cierta ventaja porque no le piden permiso a nadie. Entonces, yo creo que tenemos que ser flexibles también las autoridades, incluso las autoridades aeronáuticas. Tenemos que tener mucho cuidado de cuáles son las condiciones que le estamos imponiendo a los municipios, a las fuerzas de seguridad para que ellos puedan utilizar tecnología. Por ejemplo, simplemente cuáles son las características que tienen que tener las capacitaciones o los manuales operativos, o si tienen que ser explotadores o no, sin estar realizando actividades con fines de lucro, por ejemplo. Y ese es el tema que tenemos que también ir articulando y tenemos que empezar a comunicar con todas las instituciones públicas que requieren de tecnología para dar un mejor servicio a la comunidad. Ahora a mí me encantaría tener este punto como reflexión sobre cómo podemos aprender de estos casos de éxito, cómo podemos aplicarlos en ciudades las grandes ciudades ya lo están implementando, muchas de ellas, Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Nueva York. Nueva York, etcétera, ya lo están usando y lo están usando estratégicamente, por ejemplo, para investigar, para verificar comportamiento de bandas o sobre todo en zonas críticas. Y uno de los puntos importantes que ustedes van a ver aquí en pantalla, por ejemplo, que tiene que ver qué rapidez nosotros podemos utilizar por ejemplo, en un área de casi 300 hectáreas, que puede ser toda la zona central de una ciudad mediana, por ejemplo, o grande casi. Podemos llegar con un dron en menos de 3 minutos, ¿no? Desplegando una velocidad, obviamente, de más de 30 metros por segundo, un vuelo de 50 kilómetros o un vuelo de 50 kilómetros por hora. Podríamos llegar casi en 3 minutos, casi a 600 metros de un punto de vuelo, de un punto de despegue. Yo, sin tener puntos ciegos en los temas de visión, y también con una mayor seguridad de los cuerpos de seguridad. O sea, donde no ponemos en peligro personas para poder ir a verificar qué es lo que está pasando. Y eso es tiempo que es increíblemente importante en cualquier forma para reaccionar frente a cualquier hecho. Otro de los puntos importantes también que hemos visto es las patrullas, o sea, el patrullaje también se puede realizar casi 4 o 5 veces más rápido, con unas prestaciones de visibilidad aún más alta todavía si utilizamos sensores multiespectrales, sus sensores térmicos, infrarrojos en diferentes lugares. Y eso cada vez más la tecnología nos está asombrando. Cuando hablábamos de esto hace 5, 6, 7 años atrás, podíamos decir, ok, el dron va a estar 15 minutos, vamos a perder seguramente rápidamente la conexión, pero ahora la tecnología, y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos de nuestro podcast, cuál es la tecnología que están utilizando, por ejemplo, las policías internacionalmente para este tema. Y otro de los puntos es los drones en gestión de crisis. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos algún evento, algún incendio, seguimiento de intervenciones, temas de derrumbes en nuestras ciudades, qué sé yo?
grandes catástrofes que podrían estar pasando, si tenemos bloqueadas nuestras vías y podemos llegar en 2 minutos, en 3 minutos en un rango de 1 kilómetro sin perder la conexión, es una posibilidad para salvar vidas humanas. Por eso que creo yo que es muy importante esta integración de los cuerpos policiales con temas de cámaras, con temas de sensores y sistemas de drones que son muy, muy importantes. Ahora, Felipe, tú que tienes mucha experiencia en temas de seguridad, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la ciudad en estos momentos con la utilización de tecnología autónoma? ¿Qué piensas tú? El principal reto al cual se enfrentan las policías del mundo en materia de la implementación es esa gestión. Se requiere que exista un sistema. El sistema comprende no solamente la herramienta, sino que comprende también los mantenimientos, los sostenimientos, el entrenamiento de las personas, la regulación, y para eso deben implementarse unas fases que son esa fase de diagnóstico y planificación. Que para poder implementar un sistema tenemos que tener un diagnóstico de cuál es la necesidad, es donde realmente la herramienta va a servir y donde nos va a aportar esa ventaja con relación a la criminalidad o con relación a lo que está afectando la seguridad pública. Y luego en la parte de planificación, es cómo lo voy a hacer. Y sobre todo, cuando hablamos de ese diagnóstico y planificación, estamos también identificando estas zonas críticas y poder evaluar los recursos disponibles que tenemos y las brechas tecnológicas, porque no en todos lados vamos a poder utilizar drones, no todo nuestro personal va a poder saber entender qué dron y cómo analizamos esa información para poder. Entonces, nosotros cuando hacemos asesorías específicas decimos tenemos que tener una unidad de tecnología autónoma, tenemos que tener una unidad en donde incorporemos personas con conocimientos específicos dentro de la seguridad pública que tengan esta capacidad de operación, pero también tengan la capacidad de análisis. Y para eso es bueno este diagnóstico y esta planificación inicial en una primera fase. ¿Y cuál sería la segunda fase, Felipe, según tu experiencia? Deben existir unas pruebas piloto del entrenamiento de cada uno de los sistemas, donde me permita verificar si lo que yo estoy haciendo me va a multiplicar este factor y pueda trasladarlo a otros puntos del sector. Me explico. Yo empiezo en un punto determinado donde el diagnóstico de la amenaza puede ser fundamental. Invierto y coloco todo lo necesario para que en ese punto se puedan hacer las mediciones de la efectividad de los recursos colocados. Y cuando tengo esto solucionado, entonces ya puedo trasladarlo a otros puntos del sector para continuar haciendo un efecto, como lo dijo Robert Greene, muerte poco a poco, que es empezar en un punto pequeño y luego irlo llevando a otros puntos mediante esas fases de diagnóstico e implementación. Es decir, entonces, que no solamente es la fase de diagnóstico inicial, sino que la segunda prueba o la segunda fase sería esas pruebas piloto de ese entrenamiento y esa capacitación de los medios. Claro, yo en esas, como tú lo comentabas, quizás uno de los puntos claves es identificar esas zonas estratégicas en donde voy a utilizar drones y cuáles son las necesidades de personal, ¿no? Sobre todo para ver cómo voy a escalar después de probar, de verificar cómo uso el dron, cómo analizo la información y después con una perspectiva de hacia dónde voy a escalar con todo ese tipo de procesos. Y bueno, y eso viene justamente con la tercera fase, ¿no? La tercera fase que es esa expansión y esa escalabilidad, o sea, la integración con los sistemas de vigilancia, de biovigilancia actuales, ¿no? Los que existentes, cómo se realizan, cómo puedo implementar los temas de patrullaje autónomo con drones en diferentes sectores, o sea, por ejemplo, incorporando dock stations, ¿no? En diferentes puntos en donde el dron autónomamente sale en ciertos momentos, y eso lo podemos mostrar en esta lámina que ya habíamos visto anteriormente de esos patrullajes, en donde tenemos rutas específicas que van a estar vigilando diferentes puntos críticos. Y bueno, y una cuarta fase después de esta expansión y escalabilidad, ¿cuál es la cuarta fase? Es la evaluación final, que es la que me permite a mí tener un periodo de optimización de recursos, donde yo puedo medir ese impacto de la reducción del crimen y mejorar en tiempos de respuesta, ajustar las regulaciones y protocolos de operación y sobre todo la expansión a otras áreas en gestión del tráfico y monitoreo ambiental. Yo empiezo primero atacando una de las necesidades y cuando ya estoy dándome cuenta que funciona y que es un tema que ha ayudado con los sistemas existentes, mejora la calidad y percepción de seguridad,
lo puedo trasladar a otros eventos como la respuesta a emergencias, como el traslado de medicamentos puntuales a sitios donde se requiere atención inmediata. Hay unos drones que permiten trasladar sistemas de Medivac o de reanimación de cardiopulmonar en tiempo récord, donde se requiere una respuesta, donde no llega una ambulancia, no llega el personal médico, y si yo tengo las formas, si tengo la herramienta y tengo los medios tecnológicos para hacerlo, estoy salvando vidas. Esto es una Por cuestión de supuesto. salvar vidas. Y eso, entonces, hay algunos desafíos claves que son importantes comentarlos, ¿no? Y uno es todo el tema de financiamiento, sobre todo la inversión inicial y la sostenibilidad financiera de todo este proceso, porque un dron es una herramienta, ¿no? Y las inteligencias y los software, los algoritmos también tienen que ser mantenidos, ¿no? Entonces, cuando planifiquemos, cuando empecemos a pensar que necesitamos una unidad de tecnología autónoma e inteligencia artificial dentro de nuestros cuerpos policiales, número uno es verificar de dónde voy a sacar el dinero, no solamente para comprar el hardware, sino que cómo voy a seguir manteniéndolo actualizado, cómo verifico qué sensores necesito, cómo voy a ver si esto es exitoso, cómo amplío estos procesos y sobre todo inmediatamente verificar cuáles son estos KPIs, cuáles son estos indicadores que yo tengo que mostrarle al alcalde, a los ministros, etcétera, o a los ministerios, para decir, mire, la tecnología autónoma está reduciendo realmente inseguridad y eso tiene un valor. Y ese valor es lo que a nosotros nos va a servir para seguir teniendo recursos para implementar esto. Ahí hay mucho tema político también, ¿no? Está el tema de la voluntad política, que siempre es complicado. El segundo desafío es la actualización de la regulación, nota también en el tema de inteligencia artificial, o sea, el uso de datos privados y los temas de drones, el uso de drones en sectores públicos o en sectores de las ciudades, el casco urbano de las ciudades también requiere una actualización muchas veces normativa. También el trabajo conjunto con la autoridad aeronáutica para mantener la seguridad aérea, eso es punto clave, muy importante. También tenemos que darle herramientas desde el punto de vista sin disminuir la necesidad de la seguridad aérea. La autoridad aeronáutica tiene que darle las facilidades a los municipios y a las policías para utilizar estas estrategias. Yo creo que ahí, por ejemplo, un desarrollo de escenarios estándares, tal como se establece, por ejemplo, en Europa, que tienen escenarios estándares para el uso de drones en ciertos tipos de condiciones. Podría ser perfectamente, me lo puedo imaginar perfectamente para ciudades, para cuerpos policiales. Y el tercer, que quizás es el más complicado, es la resistencia al cambio, la resistencia de los cuerpos de seguridad y las autoridades locales a ese cambio. Recuerden, la tecnología autónoma, la tecnología de inteligencia artificial no les va a quitar el trabajo, se lo van a quitar los delincuentes que lo van a estar usando para poder hacer más fechorías. Y eso es algo importante. Tenemos que tener la facilidad y tenemos que abrirnos de mente a que la tecnología llegó para ayudarnos o también para hundirnos y nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Qué piensas tú, Felipe, sobre este futuro de la seguridad pública y la tecnología autónoma? Bueno, puntualizando el tema de la resistencia al cambio, siento que es un factor que no solamente afecta a la empresa privada, sino que también afecta a la empresa pública. En todos los sistemas, cuando ustedes iban anteriormente a pagar un parqueadero, a pagar un parking, ya no se paga el parking a una persona, sino que ya no hay taquillero, ya no hay una persona que está en una taquilla que te está diciendo su parqueadero le costó tanto, sino que hay una máquina que te dice el valor del parqueadero fue tal, y uno simplemente introduce las monedas y recibe el check-in para poderse ir del parqueadero sin ningún problema, haber pagado. Muchas personas pensaron de que eso les había quitado el trabajo a otras personas, pero ¿cuántas personas hay detrás del sistema? ¿Cuántas personas están trabajando en la elaboración de los sistemas para que eso funcione? ¿Cuántas personas están trabajando en la implementación de estas tecnologías para que funcionen? No se trata de quitarle el trabajo a las personas, sino que las personas desarrollen el potencial y la capacidad para ser los que operen, desarrollen y generen ingresos con relación al sistema. Esto en seguridad pública y en temas públicos también es un índice que se debe considerar. Yo como miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, como miembro de un cuerpo de seguridad pública, debo tener la capacidad, debo prepararme, debo ser idóneo en ser mejor para que no me sienta reemplazado por la tecnología, sino porque sea yo una de las personas que está a la vanguardia. Yo quiero decirle que sí hay una persona que está preparada en tecnología, que hizo su curso y se preparó como piloto de drones, un ejemplo, que se capacitó, se certificó
esa persona obviamente va a ser considerada para poder implementar y ayudar a implementar al interior de su fuerza esa tecnología. Y no está esperando a que la fuerza o a que el Estado le costee o le prepare, porque la persona tiene que saber y prepararse él mismo para ser mejor. Nos gustaría hablar con ustedes, a todo el público también, cuáles son las tendencias futuras de seguridad con inteligencia artificial y drones que nosotros hemos previsto principalmente para los próximos años. Punto número 1, tenemos el patrullaje autónomo 24/7, o sea, drones conectados a redes de vigilancia inteligente, donde están suministrando información siempre, 100%, todo el tiempo a la fuerza de seguridad. Esa sería la primera para mí, Felipe. ¿Cuál sería la segunda? Yo creería, la segunda sería el análisis predictivo del crimen, el tener una capacidad de poder, mediante algoritmos con inteligencia artificial, que anticipen y que estén atentos a los temas de la parte delictiva antes de que ocurran. Y esto solamente se hace evaluando la ocurrencia de los crímenes en determinados sectores. Yo tengo la capacidad de generar algoritmos predictivos y saber, dependiendo de la hora en la que han habido la mayor cantidad de ocurrencias de criminalidad, los sectores donde se han presentado la mayor cantidad de criminalidad, esas tasas de criminalidad que maneja la fuerza pública en sus estadísticas, se puede trasladar a un sistema predictivo y ya podemos mejorar que en esas horas, que en esos sectores, las tecnologías autónomas sirvan para generar una forma de contrarrestar y de ser más eficiente el trabajo de la policía o el resto de fuerzas del orden. Claro, yo creo que el tercer punto importante va a ser cómo nosotros vamos a utilizar la neutralización de las amenazas, o sea, los temas de antidrones. Y eso es algo que, si ustedes yo he puesto, ya he linkeado algunos artículos en LinkedIn sobre cómo están utilizando drones, por ejemplo, en el tema de narcotráfico. La delincuencia está utilizando drones, y está utilizando inteligencia artificial y está verificando igual con todas las estrategias que también las fuerzas de seguridad las pueden utilizar. Y es por eso que va a ser muy importante cómo nos protegemos contra drones hostiles, en eventos, en áreas sensibles, y tenemos que estar preocupados. Estamos utilizando el espectro también de comunicación radiológico, y eso va a ser muy importante poder el uso seguro para contrarrestar a las fuerzas delictivas. Ese es un punto para mí muy importante, la neutralización de las amenazas con antidrones. ¿Qué más tenemos, Felipe? ¿Qué más ves tú como desafíos? Bueno, en ese punto que mencionas sobre el tema de antidrones, también es importante considerar que yo no puedo estar comprándole antidrones porque sí, o sea, porque hay empresas que han manifestado su interés en decir, bueno, yo necesito un tema de sistema de antidrones porque siento que han volado un dron encima de mi establecimiento y me siento amenazado. Entonces es muy importante evaluar muy bien antes de adquirir cualquier sistema de estos y tener en cuenta las regulaciones que existen sobre sobre telecomunicaciones, sobre cómo puedo afectar yo el sistema de telecomunicaciones si yo coloco unos inhibidores de señal y afecto la comunicación de otras personas. Además de que yo no puedo dispararle a un dron solo porque me pareció que era una amenaza. Correcto, entonces, porque puedo estar afectando a otro, puedo estar generando algún accidente, puedo estar haciendo algo que en realidad es un problema, ¿no? Mucho se decía en Estados Unidos hace unas semanas atrás de esos drones fantasmas que de repente aparecían y que al final eran operaciones normales. Sí, porque hay un miedo con lo que no conocemos. Entonces existe claro. ese temor de que si yo veo algo que no conozco cómo funciona, que no sé cómo se genera, entonces ya creo que es una amenaza a todas horas. Yo creo que era como el tema que decía uno de esos muchachos españoles que tienen un canal en YouTube que hablaba acerca de que estaba intentando volar un dron en un punto y inmediatamente la gente se arrimaba a reclamarle, pero ¿usted qué está haciendo acá? Porque usted nos está amenazando la seguridad. A mí me pasó de hecho una vez y una persona salió de una finca y me reclamó por el uso del dron y me dijo, pero usted está volando encima de mi finca y me está amenazando con su dron. Y yo le dije, pero perdón, pero es que esto es espacio aéreo, su finca es su territorio, su tierra, pero yo no estoy grabando nada de su finca. Entonces ese tipo de mensaje que existe sobre la tecnología y la falta de conocimiento del uso genera en muchas personas esa perspicacia porque ya sienten que a toda hora los están viendo y que cualquier dron entonces es una amenaza. No. Sí, pero ahí va a ser muy importante también, sobre todo, el poder mantener informado, ¿no? El poder, ese es un tema que no es tema de la policía, no va a ir a andar informando a quién va a estar observando de los delincuentes, pero en el sector privado y nosotros como operadores, a mí me ha pasado también acá en Alemania, ¿no? Volando un
Matrix 300 en una zona, hoy, a pesar de que uno avisa a la autoridad, avisa a la policía de que está volando igual, y eso es bueno, que lleguen porque la gente va a estar informando, diciendo, oye, aquí yo veo un dron que está medio perdido, que no, o que me amenaza. No te llaman, no te va a buscar a ti en otros países como en Alemania. Ellos llaman a la policía y dicen, aquí vemos un dron que está volando encima, ¿no? Entonces, a mí se me acercaron también, llegó la policía, uno tiene que identificarse, etcétera. Y si uno tiene todo, está bien, ¿no? Y eso es importante, ahí nuevamente es estar tener todo en orden. Entonces, el otro punto y uno de los puntos importantes es la conexión, la integración con redes de sensores urbanos. O sea, cómo todos los temas de seguridad que tienen las policías, a veces cámaras térmicas, radares, micrófonos, para detectar incidentes en tiempo real, cosas que podrían, que a veces no tienen, la mayoría de las ciudades no tienen, pero muchas ciudades tienen cámaras, ¿no? Y tienen puntos, por ejemplo, botones de pánico o botones de emergencia, que perfectamente podrían estar conectados con un sistema de drones autónomos que pudieran dirigirse rápidamente para poder hacer un análisis preliminar de situacional que es lo que está ocurriendo ahí. Y eso es algo importante. Entonces, principalmente, las tendencias que nosotros vemos a corto plazo son patrullajes autónomos 24/7, análisis predictivos del crimen, neutralización de amenazas con tema de antidrones y la integración con otros sensores, cámaras de las ciudades para poder actuar rápidamente. Así es como nosotros vemos que la inteligencia artificial y tecnología autónoma puede influir en la seguridad de las personas. Ahora, para ir terminando, Felipe, ¿cómo ves tú esto en 5 años? ¿Crees tú que, porque en estos momentos los porcentajes son bajos de integración de las ciudades, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Están trabajando las ciudades o cómo lo has visto tú? No, ya hay interés y desde que existe interés y exista un avance, no solamente en el tema de la tecnología, sino también en ese interés de implementar, en 5 años yo ya veo en las calles unos vehículos autónomos desplazándose, haciendo control de los sectores más complicados de la ciudad o de las ciudades en el mundo. Ya voy a un dron en el aire y sabemos que es un dron de la policía que está haciendo su respectivo patrullaje. Y esa percepción de seguridad, cuando yo siento que hay una tecnología que está a favor de esa sensación que tenemos, nos va a generar la tranquilidad que necesitamos. En 5 años yo creo que ya tendremos esa visión completa, concretada, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo donde como Dubái ya lo está haciendo. Efectivamente, eso lo veíamos en el podcast de la semana pasada, cómo estaba el avance de la utilización de tecnologías autónomas, inteligencia artificial y drones, que si no, se lo recomendamos para que lo vean. Entonces, en resumen, en este episodio hemos podido analizar casos reales de inteligencia artificial y drones, cómo han mejorado la seguridad pública, hemos analizado cuáles son los pasos específicos que podría tener una ciudad para poder integrar este tipo de tecnologías y hemos obviamente discutido un poco los retos y las oportunidades que tenemos en el futuro. Nos encantaría que ustedes pudieran compartir estos conocimientos o este episodio con sus colegas, con otros profesionales entusiastas de la seguridad y la tecnología. Déjenos sus opiniones en redes, cómo creen ustedes que las ciudades se están preparando o cómo podrían beneficiarse con estas innovaciones. Les invitamos a que puedan ver el próximo episodio. Felipe, ¿qué es lo que vamos a ver el próximo episodio? En el próximo episodio vamos a hablar acerca de tecnología puntualmente, cuáles son las herramientas que podríamos escoger, que nos podrían servir y que sepamos realmente por dónde irnos a la hora de adquirir un equipo. Vamos a hablar de acerca de cuáles serían esas opciones y ustedes ya en un análisis de su presupuesto y de su necesidad puedan buscar la mejor herramienta. Por supuesto, o sea, características y evitar errores comunes al invertir en esta tecnología. Eso vamos a ver el próximo capítulo. Y por nuestra parte, les agradecemos también que hayan visto, que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Ya será hasta la próxima semana, en donde seguimos trabajando y seguimos informándoles, comunicando y conversando amenamente de cuál ha sido nuestra visión cuál es nuestra visión sobre tecnologías autónomas, tecnologías de inteligencia artificial y liderazgo. Un gran saludo, Felipe, y nos vemos la próxima semana. A todos que estén muy bien. Está muy bien, muchas gracias. Hasta luego.